En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lasinas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿qué nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como todo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a tomar nuestro tiempo en esta tarde para que nos acerquemos a la persona, a la figura de Juan el Bautista. A lo largo de todos estos meses hemos estado mirando lo que es la palabra profética, la voz de Dios, desde el comienzo de la historia del pueblo de Israel, desde el Génesis hasta lo que podemos ver ahora en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto en otras ocasiones, de otras formas, todo lo que es el mensaje profético y lo que es ser profeta, lo que significa para nosotros cuando hemos estado mirando en Primera de Corintios, ¿no? En las enseñanzas que también Pablo nos trae. Pero creo que todo el énfasis acerca de esta idea de la profecía o del mensaje profética se va a centrar en la figura de Juan el Bautista. Quizá un personaje que es muy desconocido porque, por supuesto, la figura y la persona del Señor Jesucristo lo oscurece, claro está, pero aún así podremos ver cuán importante y crucial es para nuestra serie, como también para el sentido del mensaje y de la persona del Señor Jesucristo. Así que lo vamos a hacer en 3 partes, o en 3 partes ahora, en tres asuntos, y luego sacaremos unas conclusiones. Primero vamos a mirar las características de este personaje, después miraremos el porqué, la razón de Juan el Bautista en las Escrituras, en los Evangelios, y cuál fue en realidad, en tercer lugar, su mensaje, el mensaje tan innovador que nos puede parecer. Todos vosotros, los que habéis estado leyendo los Evangelios, incluso también en algunas partes del Antiguo Testamento, os ha salido la figura de este personaje, pero en realidad no son lugares esporádicos, sino que hay mucho. Incluso tengo que reconocer que después de haber terminado
mi primer tema, mi primera parte, pensando que ya lo había completado, aún me surgían otros textos en las Escrituras que me decían más acerca de esta figura. Y no quiero dedicar nada más que esta tarde, pero seguramente si vosotros tenéis el mismo hambre que yo pueda tener, vais a seguir investigando sobre él. Características de Juan el Bautista, y seguramente lo podríamos presentar en un concurso de campamento de jóvenes para que luego puedan ver cuánto saben de él. Bueno, lo primero que descubrimos es que ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya se hablaba acerca de él, se anunciaba. En comienzo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se nos dice que ya la Escritura, en el profeta Malaquías, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 40, ya se hablaba de este personaje que había de venir a preparar el camino de Yahvé, camino del siervo, dice en otros lugares también. Así que, para saber de él, ya podríamos ir y ver qué es lo que profetas estaban anunciando. Segundo, el nacimiento de Juan el Bautista fue muy especial, fue excepcional. No se puede comparar a muchos otros personajes, la gran diferencia que sería de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí también se parece un ángel que habla a su madre y un ángel que habla a su padre Zacarías, anunciando de aquel niño que iba a venir. Nos dice de que su madre no podía tener hijos y de pronto se le anuncia que va a tener un niño y que va a ser muy especial, y el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, que está en ese momento, también se le da una información, se va a quedar mudo, algunos dicen que incluso sordomudo a lo largo de todo el embarazo de su mujer, y luego tiene que venir un ángel otra vez a aclarar todo el asunto acerca de su nombre, que tenía que ser específico. Así que ahí ya en el nacimiento, en esas primeras partes de los evangelios, podemos ver algo excepcional. Zacarías, cuando recibe todo el mensaje de que va a nacer y después cuando le vuelve otra vez el habla, viene una palabra profética. Así que de pronto, cuando llevaba mucho tiempo sin hablar y sin que hubiera profeta específico, Zacarías empieza a traer un mensaje, algo que el ángel le dice a él y que después él vuelve a repetir o atraer a la gente a su alrededor. Así que ya sus mismos padres han recibido mensajes y su padre está trayendo el mensaje profético acerca de él y del trabajo del ministerio que iba a tener en relación con el Mesías. Otra escena curiosa y sorprendente es cuando la madre, Elizabeth, se encuentra con María y resulta que las dos están embarazadas. Y el niño en el vientre, Juan, ya en el mismo vientre, se exalta, se emociona y se dan cuenta de que esa emoción que siente interna en el cuerpo de la mujer, dice, está alabando al Señor, está glorificando al Señor. Así que a los que están a favor o están discutiendo en el mundo evangélico acerca del aborto, de los niños no nacidos, esa historia, vayamos allí. Y escuchemos cómo Juan el Bautista, antes de nacer, ya está empezando su ministerio o parte de su trabajo y se emociona al saber que la otra mujer está embarazada de Jesús, del Cristo. Así que emocionado desde el mismo vientre. Se nos dice, cumpliendo la profecía de Malaquías, que este niño que va a nacer y que va a traer este mensaje, esta tarea tan especial, llevará el espíritu de Elías. Así que si vais al Antiguo Testamento y escudriñáis allí en el momento de los reyes y podéis descubrir ese gran profeta que es Elías y cómo transmite la presencia del Espíritu a su discípulo Eliseo y los milagros extraordinarios que están ocurriendo. Bueno, pues se profetizaba que antes de que viniera el Mesías, el ungido, veríamos otra vez al profeta Elías, no en sí que se iba a haber una reencarnación, sino el espíritu de Elías que se iba a revivar, iba a despertarse el fuego profético, la voz de Dios para traer un mensaje. Y esto
se relaciona con Juan el Bautista. Así que de pronto tenemos aquí que el mismo espíritu que tenía Elías ahora viene sobre el mismo Juan. Otra de las partes sorprendentes es las palabras que tiene que decir nuestro Señor Jesucristo acerca de Él. ¿Qué habéis salido a ver? ¿Habéis salido a ver una caña cascada, rota, que ya no sirve, quebrada? ¿O habéis salido a buscar algo más extraordinario? ¿Qué estabais esperando? ¿Qué os sorprende? Y las palabras que tiene que decir nuestro Señor Jesús acerca de Juan nos tendrían que hacer pensar en cómo le alaba y llega a decir: no ha habido profeta como este profeta. Hasta este momento ha habido un gran silencio y no hay nadie que se pueda comparar al profeta. ¿Qué tiene Juan? ¿Qué tiene Juan para que el espíritu de Elías, las profecías por medio de los ángeles, las palabras tan extraordinarias de Zacarías e incluso las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueran tan cruciales y especiales para con él? Así que nos vamos introduciendo en un personaje sorprendente. A veces nos quedamos con la nota de que iba por allí vestido con pieles de camello y que comía langostas, no langostas del mar, sino langostas del desierto, y que era como una especie de estrafalario y raro. Y cuando a los niños se les ha pintado los profetas, tendemos a pintar a los profetas al estilo de Juan el Bautista. No todos los profetas serían como Juan el Bautista, ni irían por ahí comiendo insectos, pero sí nos da la idea de quedarnos ahí como algo extraordinario o especial, pero externo. Pero lo que estamos viendo es algo mucho más poderoso y más profundo acerca de él. En séptimo lugar, podríamos decir que antes de que el Señor Jesús llamara a sus discípulos, Juan ya tenía un grupo de discípulos. Es decir, ya había ido, era unos meses mayor que Jesús, y ya habría ido por toda Judea y por otras partes de Israel llevando un mensaje y teniendo discípulos. Los discípulos eran seguidores de un maestro que tenía una enseñanza especial, así que ya tenía un grupo de ellos. En cierto momento va a haber un conflicto, porque los discípulos de Juan bautizan en el mismo lugar que los discípulos de Jesús también estaban bautizando, y los fariseos enseguida entran allí a complicar el asunto con comentarios y sugerencias. Pero ya podemos ver cómo hay un grupo bastante numeroso de personas que le están siguiendo. Hay un momento muy especial donde Juan el Bautista ve al Señor Jesús, lo conocería porque era su primo, pero ve al Señor Jesús y de pronto dice algo crucial que lo encontramos en 2 de los evangelios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podéis imaginar lo que eso significa en ese momento tan crucial en el pueblo de Israel, la historia que están viviendo? He aquí el Cordero de Dios. Y cómo nos dice que en una de esas ocasiones nuestro Señor Jesucristo viene y de alguna forma se somete al ministerio que estaba trayendo Juan el Bautista para bautizarse. Y Juan le dice: pero tú no puedes ser bautizado por mí, y deja que se cumpla toda la ley. Deja que se cumpla todo lo establecido. Y podemos ver Juan el Bautista transmitiendo de alguna forma a nuestro Señor Jesucristo algo que le prepararía para después ser tentado en el desierto. Así que esa escena del Cordero de Dios y siendo bautizado para ser preparado y entrar en el ministerio también nos hace pensar que Juan el Bautista fue muy importante en el inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, él podría haber muerto de otra forma, pero su historia termina porque Herodes, un adúltero, lo pone preso porque le estaba criticando por su actitud como rey, que también era representante espiritual de Israel, está viviendo de manera deshonesta, y Herodías, que es su amante, la mujer de su hermano, con unos conflictos políticos de reinado, etcétera, caprichosamente esta mujer adúltera le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista, y porque lo ha hecho de una manera ligera en medio de una fiesta, Juan el Bautista pierde la cabeza. Así que
Aún podríamos decir algo más. En el Evangelio de Juan también se nos descubren palabras importantes acerca de este hombre, o en cierto momento cuando Juan le dice a dos de sus discípulos: oye, mira, yo estoy aquí en la cárcel, iré a preguntarle a Jesús a ver si ya es este el momento, si es él o todavía tenemos que esperar a otro, como una especie de duda o de sensación de qué es lo que está pasando y de no comprenderlo. Su mensaje es muy específico, lo vamos a ver en dos partes, pero estar allí en la cárcel, a punto de perder la vida por el capricho de un rey deshonesto, ambicioso y adúltero, le hace una especie de confusión a Juan el Bautista. Pero cuando vamos leyendo estas 10 o quizá más características, nos deja esa sorpresa que es maravillosa de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué Juan el Bautista? Cuando vosotros miráis el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Malaquías, y luego pasáis directamente, le dais la vuelta a la página y pasáis al Evangelio de Mateo, habéis cruzado una transición de más de 400 años. Es decir, desde la última vez que se pudo traer un mensaje profético de Malaquías hasta nuestro Señor Jesucristo, pasaron alrededor de 415 años. Durante todo ese periodo hubo un silencio. La única manera que podrían saber acerca de la voluntad de Dios era volviendo a los escritos que ya los profetas habían dicho. Y de pronto, después de esos 400 años, se anuncia que aquel niño que iba a nacer del sacerdote de ese momento, que se llama Zacarías, con su esposa, sería el que iniciaría el cambio y traería la esperanza para Israel. Y todo esto cambia. Si cogéis en el capítulo 1 de Lucas, podríamos haber leído el capítulo 1, podríamos haber ido también a Juan capítulo 3, son muchos los textos y muy extensos de lo que nos dice acerca de nuestro personaje. Pero nos dice, por ejemplo, que Juan el Bautista, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Así que lo primero que se le está diciendo a Zacarías con respecto a Juan es que muchos se van a alegrar de su nacimiento. Era lo esperado, lo estaban esperando, y aquellas señales que se estaban dando en Zacarías, el sacerdote, ya estaban indicando algo. Cuando él venga y hable y empiece su ministerio, asegúrate que traerá alegría, regocijo a muchos. No a toda la nación, por supuesto, pero sí a aquellos que tenían la esperanza de la venida del Mesías. Regocijo de muchos. Fijaros lo que nos dice después: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Claro, aquí algunos están relacionando todo el ministerio podrido, contaminado. Mucha gente hablaba lleno de vino. Pero nuestro personaje, Juan, hablará lleno del Espíritu. ¿Recordáis lo que nos dice luego Pablo en sus cartas? No seáis llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Pues aquí se lo está diciendo de Juan. Él será la voz de Dios, dice, y hablará lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No estaba entendiendo absolutamente nada Zacarías, pero nosotros que tenemos los evangelios después lo podemos ver. Desde el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu cuando pudo ver a María embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Y hará, versículo 16, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. No eran del Señor, no eran de Yahvé. No eran de Dios, pero Juan los convertirá al Señor. Estas palabras
chocan en ese contexto, porque todo aquel que había nacido como judío en el pueblo judío pensaban que ya eran parte del Señor. Y lo que está diciendo aquí es que no, Juan el Bautista lo que va a hacer que muchos se conviertan de verdad al Señor. Lleno del Espíritu, podrá hablar de tal manera y de tal autoridad que hará que muchos de ellos vengan al Señor. Y este Señor, de lo que se habla en el Antiguo Testamento, este Yahvé, es Jesús. Y Yahvé, que es Dios, es Jesús, nuestro Señor. Cuando queráis tratar acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, podréis ir a las palabras proféticas que se le dieron a Zacarías, el padre de Juan. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Versículo 17. Volverá los corazones de los padres a los hijos, para preparar, dice, el camino del Señor, un pueblo bien dispuesto. Así que en medio de toda esa tradición religiosa que estaba viviendo judíos, que eran fariseos o de todo tipo de clases de sectas y de confusión de tradiciones y costumbres y normas humanas, aquí Juan el Bautista va a preparar un pueblo. ¿Para qué? Para estar dispuesto cuando se revele nuestro Señor, como lo iba a hacer más adelante. Así que después de 400 años, no va a aparecer Juan el Bautista para decir cualquier cosa. No es simplemente para añadir algo más, que si convierte un milagro, por ejemplo, que aparezca el aceite, como haría Elías, Eliseo, o que algún muerto resucite. No es simplemente decirle a un rey cómo tiene que comportarse o qué actitud puede tener, como lo haría Natán. No, nuestro personaje Juan, el profeta tan anunciado en las Escrituras, tan esperado por los pueblos, por el pueblo creyente y tan admirado por nuestro Señor Jesucristo, tiene que hacer algo extraordinario. Y lo que estaban diciendo aquí es, está preparando un pueblo, está preparando el terreno, está allanando el camino para algo mucho más extraordinario. En cierto momento Juan va a decir, yo solamente lo que puedo hacer es bautizar con agua, algo representativo aquí que señale que vosotros sois el pueblo de Dios, pero entonces vendrá alguien, va a venir alguien después de mí del cual yo no soy digno, y entonces él sí os va a bautizar con el poder del Espíritu. Y nos está dejando una sensación de qué es lo que va a ocurrir. Hemos estado esperando 400 años para escuchar la voz de Dios, algo extraordinario que se anunciaba en el pasado. Hemos oído mucho acerca de estas cosas. ¿Recordáis la mujer samaritana cerca del pozo? Nos han hablado de que ha de venir, estamos anunciando que ha de venir el profeta, que ha de ocurrir algo extraordinario con alguien extraordinario. Y nuestro Señor Jesucristo va a decir, ese soy yo, el que está delante de ti. Pero este es el mensaje que nos va a traer Juan el Bautista. Soy extraordinario, soy algo especial, Dios está indicando algo sorprendente a través de mí. ¿Cuál es el mensaje? Y entonces nos crea una expectación cuando nosotros leemos los evangelios. ¿Qué es? A ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que quiere comunicar el ángel? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo Zacarías, su padre? Y entonces nosotros vamos ahora al capítulo 3 que se nos ha leído. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, etcétera, datos históricos muy característicos de Lucas, que le da mucho énfasis y fuerza al momento, el lugar, las circunstancias en que estaban ocurriendo las cosas, como lo va a hacer luego en el libro de Hechos. Aquí nos está colocando el contexto en el capítulo 3, los primeros versículos. Y nos dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, los dos a la misma, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y después dice, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. De pronto, después de esos 400 años, unos años antes, 20 y tantos años antes, o 30, había hablado a través de Zacarías, las palabras proféticas que le trajo el ángel, pero ese silencio, esperando que se cumplan las cosas que habían estado anunciadas, de pronto, un día, en el reinado de aquellos líderes religiosos y políticos o militares,
Juan el Bautista recibe su primer mensaje directo y claro. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Qué es lo que tiene que decir? Algo sorprendente, algo novedoso. ¿Qué es lo que va a traer? Algo que no se ha dicho nunca. Tiene que ser algo extraordinario. Como cuando se acercaban y le decían al Señor Jesucristo, haz algún milagro, haz alguna cosa especial, sorpréndenos con algo extraordinario. Así, de alguna manera, nosotros, el pueblo, estaría expectante. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué milagro va a traer? ¿Qué palabra sorprendente? ¿Qué misterios nos va a revelar? ¿Alguna cosa con respecto a la conquista contra los romanos? ¿Algún secreto militar o espiritual? ¿Algún tipo de energía o milagro? Y cuando escuchamos o cuando leemos, dice, y fue por toda la región contando que, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No hay nada nuevo. En estas palabras no hay nada diferente. Es lo que se ha estado diciendo constantemente, lo leemos en los Salmos. Juan, ¿qué nos tiene que decir? A ver, ¿qué es lo que te ha dicho Dios, que llevamos 400 años esperando? A ver, ¿qué nos tienes que decir? Que os arrepintáis y os bauticéis en el nombre del Señor. ¿Y esto para qué? Para perdón de vuestros pecados. Veamos hoy, ¿qué necesitamos escuchar nosotros? ¿Qué nuevo mensaje? ¿Qué otra noticia? Algo novedoso. Las iglesias se están quedando vacías. El mundo no quiere escuchar. Estamos ansiosos de una nueva revelación que sea sorprendente y extraordinario. ¿Qué mejor noticia, qué más grande noticia nos puede dar Dios para que cambie este sistema de cosas y de situaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Necesitamos escuchar la voz de Dios de una manera clara y poderosa. ¿Qué nos tienes que decir Dios a través de los profetas? Que os arrepintáis de vuestros pecados. Esto es el mensaje. No está diciendo dejar de pecar. No está diciendo hacer un sacrificio, dar vuestras vidas luchando contra romanos o contra las maldades de este mundo. No, lo que está diciendo, algo que se estaba esperando por muchísimos años y generaciones, es esto. Dios me ha dicho, arrepentiros de vuestros pecados, o para perdón de vuestros pecados. Este es el conocimiento de la salvación. Este es el inicio. Este es el principio. El capítulo 1, versículo 77, y a partir de ahí, en todos los lugares de las Escrituras, podéis encontrar los mismos mensajes y el mismo énfasis. Ha cambiado el contexto, ha cambiado el lenguaje, ha cambiado el transmisor, ha cambiado la forma, pero sigue siendo el mismo mensaje. Delante de Dios no podemos venir como somos y como estamos. Tenemos que venir en un profundo y sincero arrepentimiento. Que el mayor problema no es el conflicto religioso o político, no son los desastres naturales. Que el problema no está afuera, no viene de otros. Que el problema no es Satanás. Que el problema es vuestro pecado. Lo que está mal en Israel no son los sistemas religiosos o las sectas y los grupos que están apareciendo. El problema que vosotros tenéis y que Juan el Bautista quiere solucionar, para lo cual Dios lo ha llamado y traer un mensaje, es: os tenéis que arrepentir de vuestros pecados, porque el problema es el pecado. Y si nosotros queremos hoy una voz de Dios poderosa para el mundo, no es decir, hay que levantar un nuevo sistema, hay que hacer una relación de poderes fácticos, tenemos que unirnos todo el pueblo en unidad. No, lo que el mundo necesita escuchar es que su problema es el pecado. Y si no solucionan el problema del pecado, no van a encontrar esperanza, ni siquiera salvación. Y cuando la iglesia se divide, la iglesia decae, la iglesia se llena de tensión. El problema no es que uno es más feo, más grande o más alto o más indigno que otro. El problema que nosotros tenemos para que nuestra iglesia sea creciente y poderosa es nuestro propio pecado. Por eso Juan tiene que venir a su pueblo, a la nación, y decir: tengo un mensaje de parte de Dios, que os tenéis que arrepentir de vuestros pecados o arrepentiros de manera sincera para que alcancéis el perdón de vuestros pecados. Porque la mayor bendición que un ser humano como tú y como yo podemos tener no es que se me quite el dolor de espalda. El bien y beneficio que puedo encontrar no es que mis hijos salgan
perfectos y adecuados y me den una vida tranquila. Que el problema mayor que nosotros tenemos no es el conflicto que se soluciona de las enfermedades o de las tensiones o las relaciones que podamos tener los unos con los otros. La mayor noticia, la cosa más extraordinaria que puede ocurrirle a un ser humano es que Dios no tenga en cuenta sus pecados. Que cuando nos presentemos delante del gran juez no tengamos que venir diciendo lo he intentado ir a la iglesia, he intentado hacer aquello, hacer beneficios, los rituales, he sufrido multitud de cosas para que el Señor... la mayor cosa que nosotros podamos llegar es decir, soy pecador, ten de mí misericordia. Eso sí, nos dice después en el versículo 8, cuando tengamos más adelante, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es únicamente que nosotros nos bauticemos en ese cambio de arrepentimiento por nuestros pecados, para que encontremos perdón de nuestros pecados, sino que hagamos frutos dignos de ese arrepentimiento, que sea un arrepentimiento sincero. No es, he comenzado aquí, sigo mi vida de la misma forma. Así que vienen hombres, vienen mujeres, vienen soldados y vienen preguntando, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Juan, te hemos seguido, hemos comprendido el mensaje, ahora entendemos todo lo que nos estás diciendo, tenemos esta misma esperanza, hemos adquirido ese anhelo, estamos seguros de que lo que tú dices es que se va a cumplir, hemos cambiado, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, ¿y ahora qué? Pues hacer frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que le estamos diciendo constantemente a la Iglesia. ¿Habéis creído que el Señor Jesucristo es vuestro Salvador y Señor? Y todos decimos sí. Hemos creído que Él ha muerto por nuestros pecados. Entonces habéis sido salvos para buenas obras. No es que las buenas obras te han traído a la salvación. Cristo te ha dado la salvación, te la ha regalado, tú la has aceptado por fe. Pero ahora... hacer obras dignas. Si estáis pegados a mí, que soy la vid, y vosotros sois pámpanos, entonces daréis fruto. Pero si estáis despegados, no tendréis ningún fruto. Si decís que me amáis, guardad mis mandamientos. Primero es el amor con Él, pero si hay amor, tendrá que haber también obediencia. Y podemos ver esa lista de actitudes, 3 o 4 situaciones que se nos describen en el pasaje. Era tal el furor que se estaba creando y el ímpetu y el fuego que Juan el Bautista estaba trayendo, lo podemos ver ahí en el versículo 15, más adelante, cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. La gente estaría diciendo, hemos estado esperando tanto tiempo y de pronto viene este hombre y nos dice que Dios le ha mandado un mensaje. Recordamos todavía los más viejos del lugar cómo Zacarías traía una profecía que se cumplió exactamente, incluso su nombre estaba profetizado e indicado. A ver si va a ser que Juan es el que estábamos esperando y estamos mirando en otra dirección. Así que tal es su característica que la gente le estaba confundiendo con Cristo. Nos dice Pablo en las Escrituras que la gente ya no te tiene que ver a ti, sino a Cristo que mora en ti. De tal manera el discípulo se tiene que identificar con su maestro, que la gente tenga que estar confundido. No estoy diciendo que ahora vosotros parezcáis a Cristo, ni mucho menos en el aspecto físico, por supuesto, ni en las características. No vayáis por ahí diciendo que podéis hacer milagros, andar por el mar o echar demonios porque os vaya a llevar más de un golpe. No, yo lo que estoy diciendo y lo que la Escritura nos está enseñando es que tenemos que asimilar de tal manera el mensaje y tenemos que identificarnos con todo eso que hemos estado recibiendo, nuestras características como creyente, nuestro propósito como creyente tienen que ser tan extraordinarios que la gente se sorprenda y tenga que decir, ¿qué es esto que estoy viendo? Juan el Bautista no se conformó por ahí diciendo que va a venir alguien, que dice la Escritura que tenéis que arrepentir, así que a ver lo que vais a hacer, yo me voy a ir a mi casa, vosotros sabréis lo que hacéis. No está haciendo de una manera pasiva y fría. Te comunico esta buena noticia, pero corro porque tengo que comprar el pan. No, Juan el Bautista se hunde en el mensaje, se transforma por completo. Y la gente que estaba a su alrededor dice, así este va a ser el Cristo.
¿Cuánta gente en tu vida, desde que llevas como creyente, ha descubierto sin que tú lo digas que eres de Cristo? No lo estoy diciendo por la manera de vestir, o porque tu manera de hablar sea de los galaenos o de los gálatas. No estoy diciendo que alguna característica externa te identifique con el Señor Jesucristo, sino tu actitud, tu mensaje, tu pasión, tu fuego, tu amor por el Señor. Simplemente por hablar tenga que decir, tú eres cristiano. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Bueno, le ocurría a Juan, como podemos ver en ese versículo 15. Así que Juan tiene que decir su segunda parte de su ministerio y decirlo de manera clara. No soy el Cristo. No soy el que estábamos esperando y el que vosotros estáis esperando. Yo soy el que la anuncia. No soy digno de nada más que decir que Él viene detrás de mí y que será mucho más poderoso. Y lo tiene que decir claro. No hay ninguna tentación y decir, voy a hacer que vengan más siguiéndome a mí. Ya les diré yo lo que soy o lo que no soy. No, sino que enseguida dice, yo no soy el Cristo. Yo bautizo con agua. Así que todos los que habéis creído el mensaje y tenéis la esperanza del Salvador que ha de venir y habéis venido a pasar a las aguas, bautizaros como una nueva criatura y comenzar de nuevo como discípulos de aquellos que esperan. Pero yo solamente bautizo con agua. Así que las vidas que vosotros vais a seguir son vidas normales. No han salido mucho de lo que es lo corriente. Pero cuando venga Él, entonces veréis la gran diferencia. Cristo vendrá y entonces Él os va a bautizar con Espíritu Santo, con fuego en vuestras venas. Va a ser completamente distinto. Hay una gran diferencia entre ser miembro de la Iglesia Evangélica de la calle Santa Teresa número 7, seguidores de los estipulados o de las normativas que nosotros tenemos. Una cosa es ser miembro de una iglesia, por muy buena que sea, y otra cosa es ser miembros de Cristo. Lo que los hombres pueden dar son meras migajas, y a veces torpemente, pero cuando viene Él a vuestras vidas, si de verdad Cristo viene a vuestra mente y viene a vuestro corazón, no vais a sentir agua, vais a sentir fuego. Esto es lo que está diciendo. ¿Creéis que habéis visto algo especial porque habéis escuchado mi mensaje y habéis pasado por las aguas? Ya veréis cuando venga el Señor Jesucristo. Esto va a ocurrir en el momento mismo, por ejemplo, de Pentecostés. Cuando están aquellos 120 discípulos, algunos de ellos que habían venido de los discípulos de Juan y están allí esperando a ver qué es lo que pasa y de pronto el fuego del Espíritu viene en medio de ellos y empiezan a predicar el Evangelio en diferentes lenguas y salen a la calle y multitudes lo escuchan sorprendidos y 3.000 personas, 5.000 personas llegan a convertirse. Este es el poder que estábamos esperando. Esto es lo que Cristo hace. No es simplemente vamos a hacer un cambio en mi vida, sino ahora soy una nueva persona. No estamos buscando que tú cambies algún aspecto externo de tu vida, sino que cambies por completo. Que la gente pueda llegar y decir, este ya no es el fulano que nosotros conocíamos, esta es una nueva criatura. Cristo está en él. La obra de Cristo llena su mente, su corazón, su voluntad y todo su ser. Dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Qué humildad y qué sinceridad. Pero la verdad es que es así. Juan fue el profeta más extraordinario. Lo dicen las Escrituras, lo dicen los mensajes proféticos que se reciben en ese momento y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Como Juan no ha habido otro. Pero cuando comparamos a Juan, a nuestro Señor Jesucristo, no es digno ni siquiera de desatar o de atar el calzado de las sandalias de nuestro Señor. Él, el Señor Jesucristo, vendrá y limpiará su era. Esto está hablando, haciendo una referencia al pueblo de Israel. Y tomará a su pueblo. Va a venir, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de la viña del Señor.
del campo que él había tomado y que el Señor había levantado torres para cuidarlo. Era su viña, era su pueblo especial, pero se ha adulterado y ha cambiado el templo y lo ha convertido en lugar de comercio y de negatividad y de maldad. Y podemos ver que los profetas se llenan de alcohol para traer sus mensajes y que todo es una tradición vacía, llena de mandamientos de hombres que ni siquiera ellos pueden cumplir. Todo ha cambiado, pero cuando Él venga, barrerá. Lo hace de manera simbólica cuando entra en el templo. Recordáis más adelante y están comerciando y se hace látigos con cuerdas y empieza a golpear y a tirar las mesas y dice: la casa de mi Dios la habéis convertido en ladrones, lo que tendría que ser una casa de oración. Pero eso lo va a hacer con su propia vida, con su mensaje. Él va a hacer un pueblo ya no físico, sino un pueblo espiritual que va a cubrir toda la faz de la tierra. Porque ya no solamente cubrirá a aquellos que descienden directamente o carnalmente de Abraham, sino que ahora levantará hijos incluso de debajo de las piedras. Y que los apóstoles y los testigos irán por todas las partes del mundo. Y ahora no habrá nación donde el mensaje no pueda entrar y donde pueda conquistar. Y entonces Él hará un gran pueblo, más allá de los límites que nosotros podríamos conseguir. Al trigo lo traerá a su granero, pero a la paja la dejará para ser quemada. No pensemos que nuestro Señor Jesucristo, anunciado por Juan el Bautista, que preparada como algo extraordinario, solamente venía de bondades, trayendo una multitud de chucherías y de regalitos. No, Él va a venir a traer la salvación, pero también va a manifestar la ira. El que está conmigo verá la vida eterna. Pero el que no está conmigo ya es condenado. Si eres de lo que creen, serás del trigo dentro de su granero. Si no eres de Él y estás contra Él, serás un montón de paja que va a ser quemada. No es buscarle únicamente de labios, sino del corazón. Todo esto lo que nos está diciendo es las buenas nuevas. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. No está diciendo nada diferente y nada extraordinario. Lo único que está diciendo es lo que nosotros estamos diciendo, lo que se ha dicho a lo largo de toda la historia de la humanidad, del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Tenemos un problema que es nuestro pecado. Y la única solución es que Dios envíe misericordia por medio de su ungido. Y ahora lo que estamos diciendo es lo mismo. En la humanidad y nosotros como individuos tenemos un problema muy serio que nos va a condenar por toda la eternidad si no lo solucionamos. Es el pecado. Y si no te arrepientes de él, no vas a tener esperanza. Y tenemos una segunda parte, que nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria y majestad para venir a este mundo y morir en una cruz para librarnos de nuestros pecados. Así que Juan está diciendo: viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí tenéis vosotros la solución para vuestros pecados. Ese mensaje que se llevaba 400 años mínimo esperando, ese mensaje que transformó la tierra de Judea en ese momento, es el mensaje que nosotros tenemos que seguir pronunciando o anunciando en todas partes. Tenemos más información, tenemos más conocimiento, tenemos más base, tenemos más evidencia, pero es el mismo mensaje, es la misma situación en la que nos encontramos. Arrepentíos de vuestros pecados para perdón de ellos y aceptar a aquel que ha venido a dar solución a nuestros problemas. Termino con lo que está diciendo Juan en su propia carta o evangelio, en su propia versión de lo que es el mensaje de Juan el Bautista. Evangelio de Juan, capítulo 3. Es un pasaje sorprendente que necesita una exposición propia. Yo no soy el Cristo, dice en el versículo 28, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, la iglesia, el pueblo, es el esposo. El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo que viene. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Seguramente habéis estado en alguna de esas bodas evangélicas y está todo preparado y todo anunciándose y el maitre, el amigo, el que anuncia, está allí esperando, todo hay expectación, se asoma de vez en cuando y de pronto ya vemos el contacto, el amigo que le hace señal al de la banda de música para que empiece a tocar porque el novio o la novia ya se acercan. Eso es el Juan el Bautista. Él está diciendo, yo solamente estoy el amigo, no soy importante en la boda. Yo estoy allí simplemente para anunciar cuando Él venga. A ver, atentos, a la vuelta de la esquina, en medio del pasillo, por la zona roja o la alfombra roja, estamos esperando, estamos ansiosos. Juan es simplemente el que lo anuncia. Pero de pronto anuncia que nuestro Señor Jesucristo, el novio, viene a recoger y a hacer suya la novia que es su esposa. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El que de arriba viene, todo esto son palabras de Juan, es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla, está hablando de sí mismo. El que viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Está diciendo todo lo que estábamos esperando, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos, no a Juan, sino a nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha dado todo, lo tiene todo. Y aquí vienen las palabras importantes. En el comienzo del capítulo, cuando se está hablando con Nicodemo, y ahora nos lo está diciendo, este es el ministerio de Juan el Bautista, y este es nuestro ministerio, este es nuestro anuncio, esta es la buena nueva, por eso estamos aquí, por eso estáis vosotros allí, por eso el mundo lo necesita. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero pensadlo bien, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, no estará, está sobre él. ¿Os imagináis? Esto es lo que Juan estaba anunciando y esto es lo que nosotros decimos. La ira de Dios por causa del pecado está sobre todos nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros. La ira de Dios es terrible porque nos va a separar de Él, de su gloria, majestad y bendiciones por toda la eternidad. Los pecados que vosotros tenéis ahora, que habéis tenido en el pasado y que posiblemente tengáis en el futuro, os van a destruir por completo, porque no podréis resistir ni un solo instante bajo la santa y gloriosa ira de Dios. La única manera de poder quitar toda esa ira de Dios es creer en el Hijo que tiene en sus manos la vida eterna. El que rehúsa creer no podrá quitar esa ira. Conclusión de Juan el Bautista. Es extraordinario, es especial, no ha habido y no va a haber nadie igual a este hombre por lo que hizo y por lo que dijo. Pero no hay nada especial en el mensaje, sino arrepentíos de vuestros pecados y creer para salvación en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos tomar para nosotros y lo que debemos de tomar para anunciar a otros. Que así sea, por siempre, en esta iglesia y en nuestras vidas personales. Amén.